Hola y bienvenidos a un nuevo programa de La Mecedora. Estoy convencido que el programa de hoy os va a resultar muy interesante y con un formato algo diferente. La idea del tema de hoy me la dio estos libritos que tengo aquí en la mano. Uno es de equitación y el otro de natación de primeros de siglo. Durante el verano del pasado año 2020 se debería haber celebrado en Tokio los Juegos de la 32ª Olimpiada. La pandemia mundial del COVID hizo que se pospusieran a este año 2021 e incluso estos días hay noticias contradictorias en la prensa que incluso apuntan a la posibilidad de que haya otra suspensión. Pero bueno, yo estoy convencido que todos los amantes del deporte esperamos que puedan desarrollarse sin problemas y sean un signo de que empezamos a salir de esta situación. Ojalá Tokio 2020 se celebre en 2021. El lema olímpico Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte, encierra la auténtica esencia de la superación, la capacidad de vencer las dificultades y el espíritu de lucha ante las adversidades. Nuestros atletas volverán a soñar de nuevo con participar en los Juegos y, ¿por qué no?, conseguir esas ansiadas medallas que para ellos serán el premio a los sacrificios realizados durante todos estos años de entrenamiento y dificultades, pero antes de ellos, otros ya lucieron nuestros colores y nos representaron en el sueño olímpico. Hoy viajaremos con nuestra mecedora a conocer las primeras participaciones olímpicas españolas en los Juegos Olímpicos de la era moderna y algunas de sus curiosidades. No os vayáis, nos ponemos la ropa de deporte y empezamos. Pero antes, no se os olvide suscribiros al canal. En 1894, el barón Pierre de Coubertin organizaba un congreso en la Universidad de la Sorbona, en París, en el que presentaba sus planes de revivir los antiguos Juegos atenienses con un formato de participación internacional. Inicialmente, el barón expuso su proyecto a los representantes de diferentes sociedades deportivas de varios países y su idea fue muy bien recibida y la maquinaria se puso en marcha. Todo estaba preparado para el renacimiento de los Juegos Olímpicos y tras muchas dificultades se consiguió su celebración en Atenas del 6 al 15 de abril de 1896. 241 atletas masculinos de 14 países y sin participación femenina, ya que no fue considerada esta posibilidad en ningún momento, disputaron 43 competiciones de 9 deportes: el atletismo, la esgrima, la halterofilia, el ciclismo, la gimnasia, la lucha, natación, tenis y tiro. Después de la decisión de empezar con los Juegos en Atenas en 1896 y tras algunos dimes y diretes con el comisario general de la Exposición Universal de París, el señor Alfred Picard, que quería organizar unas competiciones internacionales de ejercicio físico durante dicho evento, se llegó al acuerdo de que las competiciones de la exposición se celebraran en lugar de los Juegos Olímpicos de 1900 y contaran como equivalentes a la Segunda Olimpiada. ¿Esto qué supuso? Pues que las pruebas se desarrollaran a lo largo de 5 meses, del 14 de mayo al 28 de octubre, que no hubiera ni ceremonia de apertura ni clausura, que no se denominaran Juegos Olímpicos en los documentos oficiales ni en carteles publicitarios, y lo que es más importante, que muchos atletas no supieran nunca que habían participado en unos Juegos Olímpicos. Veremos un poquito más adelante que estos detalles van a tener mucha importancia. Estos juegos fueron un tanto especiales. Como estuvieron desarrollándose durante tantos meses, se hicieron competiciones de las cosas más curiosas. Por ejemplo, globos aerostáticos, pesca con caña o tiro con cañón. Fue posteriormente el Comité Olímpico Internacional el que, revisando todos los eventos, decidió cuáles de ellos serían considerados deportes olímpicos. De las 477 pruebas que se realizaron, el COI solo reconoce 95 y de ellas tendrán la consideración de deportes olímpicos 20, quedando fuera algunas como las ya mencionadas o el automovilismo o la colombofilia. Importante de estos Juegos, son los primeros con participación femenina y 22 mujeres fueron las pioneras que abrieron camino a las que vendrían después. Llegado este momento y tras esta pequeña introducción,
quiero aprovechar la magia de la mecedora para saludar a alguien muy especial para mí. Ha compartido conmigo muchas cosas, como ahora veremos, entre otras, horas incansables de entrenamiento y competición, intentando cumplir el lema olímpico de Altius, más alto, ya que tuve el privilegio de ser su entrenador de salto de altura durante muchos años. Es periodista deportivo, experto en deporte olímpico y colaborador de Eurosport y DAZN, así como de otras publicaciones deportivas, podcasts o programas de radio. Estudioso de la trayectoria olímpica de los deportistas españoles, pocos periodistas saben tanto de olimpismo como él. Pablo Sarmiento, hijo, hola y bienvenido a la mecedora. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en la mecedora. Bueno, pues es un placer contar con tus conocimientos olímpicos y de hecho hasta Pau Gasol ha recomendado alguno de tus artículos sobre la historia de las Olimpiadas, así que habrá que exprimirte. Bueno, aquello fue una grata sorpresa y vamos, es muy gratificante que un deportista de la talla de Pau Gasol recomiende uno de mis artículos. En aquella ocasión fue precisamente hablando del origen de las Olimpiadas, de los Juegos de Atenas en 1896. Pues nada, habrá que empezar por ahí entonces. Pablo, ¿qué nos podrías contar sobre el sueño del Barón de Le Coubertin y si realmente en esas primeras Olimpiadas pues fueron fáciles poner en funcionamiento o tuvieron algunos problemas? Bueno, poner un evento de las características y la envergadura, aunque lógicamente no tenía la envergadura que tienen hoy en día los Juegos Olímpicos, pero no fue fácil. Todo fue una idea de, como bien comentas, del barón Pierre de Coubertin, que a finales del siglo XIX, sobre todo llevado por un estudio amplio que hacía de la sociología y sobre todo del análisis del deporte dentro de la educación de los jóvenes, pues le fue llevando a entrar en el mundo clásico, en esos Juegos Olímpicos que se celebraban en la Grecia clásica y a interesarse por la idea de poner en marcha unos Juegos internacionales que englobaran a un gran número de deportes y a un gran número de países en un mismo evento. Y a raíz de todo aquello pone toda la maquinaria en marcha y en 1894 en París, en la capital francesa, tiene lugar un congreso en el que finalmente se acuerda la celebración de estos Juegos Olímpicos. En un primer momento no iba a ser en 1896, no iba a ser Atenas, iba a ser París precisamente en 1900, pero primer problema del que vamos a hablar, había demasiado tiempo, 6 años eran muchos y no querían que se perdiera esa idea principal de poder poner en marcha este acontecimiento como eran los Juegos. ¿Por qué Atenas? Pues no fue el barón Pierre de Coubertin el que introdujo esa idea en un primer momento, fue el griego Dimitrios Vikelas, en el que dijo, oye, ¿y por qué no los vamos a hacer en Atenas? Al final los Juegos, ¿de dónde procedían? De Grecia, ¿no? Y al final esa idea sedujo a todo el mundo y llevó a que esos Juegos Olímpicos en 1896 se celebraran en Atenas. Bueno, oye, en España, en esa época inicial, a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿cuándo se producen esas primeras participaciones de los españoles en los Juegos y cuándo cogemos alguna continuidad en ellas? Bueno, la primera participación española data de París 1900. No hubo españoles en Atenas 1896. En París únicamente hubieron 8 deportistas, todos ellos hombres, y fue una cosa esporádica. Realmente no fue hasta la edición de Amberes en 1920 cuando España comenzó a tener continuidad llevando a deportistas a los Juegos Olímpicos. Y respecto a las féminas, ¿qué me cuentas? Porque ¿cuáles son las pioneras españolas en representarnos? Bueno, respecto a las féminas, hay que esperar en España a París 1924. Las primeras presencias de españolas fue en la disciplina de tenis. Únicamente fueron 2 tenistas, una archiconocida Lili Álvarez y también Rosa Torras, que participaron en esa competición en París 1924, tanto en la disciplina individual como en el dobles mixto. Decir que Lili Álvarez fue de las primeras en conseguir, aunque todavía no se denominaba como tal, pero
en conseguir un diploma olímpico, el haber estado metida dentro de las 8 primeras posiciones. Bueno, pues ahí abrieron el camino entonces, ¿no? Está claro que si hablamos de Olimpiadas, pues rápidamente nos viene el concepto medallas, ¿no? Siempre estamos haciendo los pronósticos y mirando rápidamente el medallero a ver cómo vamos. Aquí ya sabes que en Valladolid, en el Museo de la Academia de Caballería, está expuesta la reproducción de la medalla de oro que se consiguió en Ámsterdam en 1928, que se considera la primera medalla de oro española en unas Olimpiadas. ¿Cómo fueron esas primeras cosechas de medallas y qué nos cuentas sobre ello? Bueno, aquí hay controversia. Efectivamente, se consideraba esa medalla de oro de 1928 en Ámsterdam, la prueba de saltos por equipos de hípica, como la primera medalla de oro, pero en una revisión que hizo el COI, el Comité Olímpico Internacional, en el año 2004, con respecto al medallero de los Juegos Olímpicos de París en 1900, ha cambiado un poco todo aquello. Dentro del abanico de disciplinas que se celebraron en los Juegos de París de 1900, hubo algunas en las que el COI no aceptó finalmente como deporte, pero hubo otras que sí. Precisamente en una de estas disciplinas, que fue la pelota vasca, más concretamente en cesta punta, España en París 1900 consiguió una medalla de oro. La pareja formada por José de Aménzola y Francisco de Villota venció. Hay un poco de controversia porque realmente no vencieron en la final, no vencieron en el partido porque sus rivales, al no estar de acuerdo con las condiciones que allí se presentaron, pues decidieron no jugar esa final y por lo tanto los españoles consiguieron la medalla de oro sin jugar. Aún así, el COI reconoce esta medalla como la primera medalla de oro española en la historia. No sucede lo mismo precisamente con una medalla de plata que también se ganó en esos Juegos Olímpicos de París en 1900. La disciplina un poco extraña, como es el tiro al pichón, ganaron la medalla de plata y ese deporte no fue reconocido por el COI, por lo tanto la medalla no entra dentro del medallero histórico de España como país en los Juegos Olímpicos. Luego efectivamente está esa medalla de oro en hípica en Ámsterdam en 1928 y no fue hasta Moscú 1980 cuando volvimos a conseguir una medalla de oro, 52 años después. Bueno, yo creo que podemos seguir honrando la medalla que tenemos aquí expuesta. Totalmente. El COI y sus cuestiones, bueno, la verdad es que tanto unos como otros nos representaron y no vamos a quitarles mérito a ninguno. Pablo, es una pena que no podamos estar más tiempo charlando. Te agradezco pues enormemente que hayas pasado este ratito con nosotros. Muchas gracias por habernos contado todas estas cosillas y ya sabes, en cualquier momento pues te llamaremos para hablar de deporte, para hablar de deporte olímpico y la mecedora, por supuesto, es tu casa. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Pablo, un beso. Bueno, amigos, después de esta charla, pues llegamos al final. Sé que para los amigos pucelanos habrá sido quizá una desilusión haber conocido que el COI ya no considera como primera medalla de oro olímpica española la obtenida en hípica en Ámsterdam en 1928 por los capitanes de caballería Navarro, García Fernández y Trujillos. Pero, independientemente de las clasificaciones, lo que sí que es cierto, que nuestro equipo de hípica sí fue el primero que hizo sonar el himno español y colocar la bandera en lo más alto del mástil. Y en todo caso, unos y otros abrieron el camino a otros muchos deportistas que han hecho brillar el deporte español a lo largo de las diferentes Olimpiadas. Para todos, para los que obtuvieron su recompensa en forma de medalla y para los que la obtuvieron en forma de participación, para todos, nuestro reconocimiento a su esfuerzo y dedicación. Citius, Altius, Fortius, más rápido, más alto, más fuerte. Muchas gracias amigos, nos vemos pronto, un saludo.